La clase pasada habíamos visto lo que era un vector, que era una magnitud que tenía, un poquito para atrás, paso muy rápido las filminas, ¿sí? Todo lo que vimos en la clase pasada lo charlo ahora, pero es lo que ya se trabajó. Habíamos dicho que esta definición de segmento de recto orientado, o sea, es un, un poquito ya pasada de moda, pero bueno, nos da una idea gráfica de qué es un vector, ¿no? Un vector es una magnitud matemática que tiene una dirección, ¿sí? Por ejemplo, este ángulo con respecto a la horizontal, este ángulo de acá, que tiene una longitud y que tiene un sentido. No es lo mismo que apunte hacia acá o que apunte hacia allá. Habíamos hablado un poquito de que esto se definió para magnitudes que no alcanzaba con un número, por ejemplo, para indicar una posición. Si yo tengo que enviar a alguien de un lugar A a un lugar B, le tengo que dar la dirección. Supongamos que el lugar A y el lugar B se comunican en línea recta, ¿no? Tengo que decir qué línea recta tiene que tomar, o sea, qué calle tiene que tomar. Tengo que decir cuántas cuadras tiene que hacer y tengo que decir hacia dónde tiene que ir. O sea, si tiene que ir en el sentido en el que aumenta la numeración, digamos, o en el sentido en el que desciende. Entonces, tengo que dar una dirección, tengo que dar una magnitud, la cantidad de cuadras, que es la norma, y tengo que dar un sentido, que es decir, vas del 0 al 500 o del 500 al 0, por decir algo. Bueno, los vectores, ¿sí? Cualquiera de estos vectores que tenemos dibujados acá representan exactamente lo mismo. La diferencia entre ellos es que están aplicados entre dos puntos distintos. Por ejemplo, este va de este punto a un puntito que estaría acá. Este va de este punto a este otro. Pero digamos, si yo me paro acá, le tengo que decir las mismas indicaciones. Bueno, seguí con este ángulo en esta dirección, camina esta cantidad de cuadras y desde donde estamos hacia donde está el otro punto. O sea que básicamente todos estos vectores representan lo mismo y se los llama equipolentes. Y uno de ellos, que es el que sale del origen, es el representante canónico. O sea, este vector representa a todos los demás. ¿Cómo obteníamos al representante canónico, por ejemplo, de este vector que iba del punto -1, 1 al punto 2, 3? Si yo quería obtener el representante canónico, es decir, lo quería trasladar, entre comillas, al origen de coordenadas, lo que hacíamos era, obteníamos un par de números que se llaman componentes del vector. Y esas componentes se hacen restando a las coordenadas de B las coordenadas de a las coordenadas del extremo las coordenadas del origen. ¿Sí? Entonces, a este vector que va de A a B, habitualmente se lo llama vector AB, y sus coordenadas son las coordenadas de B menos las coordenadas de A. Pero un segundo que llegó el sodero con todo su sonido. Bueno, ahí lo va teniendo. Entonces, AB sería el vector equivalente a un vector B que se obtiene haciendo las coordenadas del punto de llegada menos las del punto de partida. Al 2 3 le resto el -1, 1. ¿Y cómo se restan coordenadas? Bueno, se resta la primera con la primera y la segunda con la segunda. O sea, al 2 le voy a restar el -1 y al 3 le voy a restar el 1. Con eso obteníamos el vector B o el vector AB, es lo mismo, que es el 3 2. ¿Sí? Y fíjense que el vector B, esperemos un segundo, pues. Bueno, fíjense que el vector B, perdón, hace un poquito de ruido. El vector B tiene la misma dirección, tiene el mismo ángulo, tiene la misma longitud y tiene el mismo sentido que el vector AB. Es como si yo hubiera agarrado este AB y lo hubiese corrido y lo hubiese puesto en el origen de coordenadas. ¿Y dónde termina? Bueno, así corrido termina en el punto 3 de X y 2 de Y. Bueno, avanzo, porque esto es un repaso nada más.
¿cómo calcular esa longitud del vector? Entonces, por ejemplo, el vector B, que era el vector 3, 2. Si yo me fijo, el vector B con el eje X forma un triángulo rectángulo, para el cual o sea, la longitud de este vector B no es ni más ni menos que la hipotenusa de este triángulo. A esa longitud del vector B, que lo llamamos norma de B, con dos rayitas, a veces se pone una y una. En álgebra somos más de usar dos rayitas, en física se suele usar una. Bueno, quedó acá con la notación de álgebra. Cualquiera de las dos formas está bien. Pero es común que en física lo vean con una rayita de cada lado como el módulo, como cuando hacemos con números, el valor absoluto, que es una rayita de cada lado. Bueno, es lo mismo. O sea, lo mismo simbólicamente. Representar cosas semejantes, tienen cierta semejanza, pero bueno. Entonces, ¿cómo calculamos esta longitud de la hipotenusa? Por teorema de Pitágoras, ¿sí? Me dice que o sea, la hipotenusa, el valor de la hipotenusa elevado al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, el cateto adyacente, que es el X, y el cateto opuesto, que es el Y. Entonces pasamos la raíz cuadrada y obtenemos que la norma de un vector es esto. En particular, para este vector es la raíz cuadrada de X, que es 3 al cuadrado, más Y, que es 2 al cuadrado, lo cual me da 9 más 4, me da 13. Sea que es raíz de 13. ¿Cuánto vale raíz de 13? Bueno, es un irracional, es un número con infinitos decimales. La forma más correcta de escribirlo es así, como raíz de 13. Ahora, en física a veces nos interesa más o menos tener una idea de cuánto mide eso. Bueno, la raíz de 9 es 4, la raíz de 16 es, perdón, la raíz de 9 es 3, la raíz de 16 es 4. Va a estar entre 3 y 4 esa raíz de 13. Si nos queremos dar una idea, agarramos la calculadora y ponemos raíz de 13. Digamos, si la dejamos como raíz de 13 está perfecto, no hay ningún problema. Después de esto, de lo que son operaciones con vectores. La operación sencilla con vectores es el producto de un vector, una escalar. ¿Sí? Empezamos por la suma. El producto aparece después. Acá vamos por otra. Por la suma primero. Me acordaba. Entonces, supongo que tenemos que sumar estos dos vectores. ¿Cómo se suman? Se suman de la forma, habíamos dicho, más intuitiva posible. Queda la primera componente, le sumo la primera y a la segunda le sumo la segunda. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. ¿Sí? Al menos 3 le sumo el menos uno y al 4 le sumo el 2 y eso me da el menos 4 6. O sea que la suma es una operación intuitiva. Es lo mismo hacer B más W y W más B, es exactamente lo mismo, sigue la propiedad conmutativa, sigue la propiedad asociativa, todas las propiedades y todo eso lo tenemos en las clases que tienen subidas en el campus, ¿sí? La sustracción, bueno, la sustracción es un caso particular de suma, es sumar el opuesto. Bueno, acá lo mismo. Si yo a B le sumo el opuesto de W, o sea, W con los signos cambiados, fíjense, hacer W menos B, porque acá dice menos W, vamos acá, W menos B. W menos B es a este vector le resto este. También lo puedo escribir como que a este vector le sumo el opuesto, es decir, este mismo, pero con sus componentes cambiadas de signo. La cuenta me va a dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Si yo hago 1 menos menos 3 termina siendo 1 más 3. Y si hago 2 menos 4 termina siendo 2 más menos 4. O sea que es lo mismo poner un más y cambiar los signos o restar. Y la otra operación que les decía hoy, que era el producto por un escalar, si yo hago un numerito k, que es un número real, y lo multiplico por un escalar, por un vector b, cada una de sus componentes se va a ver multiplicada por el escalar k. También es bastante intuitivo, ¿sí? Entonces, si yo hago menos 3b, al vector b me va a quedar menos 3 por menos 3. La primera va a quedarme 9 y menos 3 por 4, la segunda componente me va a quedar menos 12. Todo esto lo charlamos en la clase pasada.
Y el producto escalar es el único de las operaciones, hay más operaciones, pero de las que vamos a ver nosotros, es la única que no es intuitiva. El producto escalar tiene un nombre parecido al producto por un escalar, pero la diferencia es que en este es un número por un vector y acá multiplico dos vectores. Y si multiplico dos vectores, escalar quiere decir número. Entonces, si multiplico dos vectores, ¿por qué se llama producto escalar? Bueno, se llama producto escalar o producto punto también, porque el resultado, ¿sí?, de hacer este producto es un número, es un escalar. Si yo hago el producto punto o producto escalar entre dos vectores, uno intuitivamente diría, ah, ok, la primera componente va a ser esta por esta y la segunda va a ser esta por esta y me va a dar un vector. Bueno, no, no es así. Y de hecho tampoco el otro producto, que es un producto entre vectores, es así. Así que no hay ninguno que sea tan simple como multiplicar la primera por la primera y la segunda por lo segundo. O sea, el producto escalar, este que estamos viendo, se hace eso de multiplicar la primera por la primera y la segunda por la segunda, pero no queda un vector. Se suman esos dos resultados y me da un número. Entonces, por ejemplo, si yo hago el menos 3 4 por el menos uno 2 voy a hacer menos 3 por menos uno, pero en vez de poner punto y coma y hacer lo otro, voy a poner un más. O sea que me voy a quedar menos 3 por menos uno más 4 por 2. Esto me da 3, esto me da 12, perdón, esto me da 8. El resultado es 11, es un número. Y por eso se llama producto escalar. ¿Sí? Porque de dos vectores obtengo como resultado un número. No hay un producto escalar y un producto de vectores que sea producto por un escalar. Los demás productos, no sé si se me ocurriría pensar en eso. Así que este es el único que tendrían, entre comillas, que recordar, que anotarse, estudiar la fórmula, porque los demás sí son bastante intuitivos. Bueno, luego la clase pasada hicimos esto, que fue graficar las fuerzas, llevarlas al origen de coordenadas, o sea, marcamos los puntos, hicimos la resta de B menos A, y el resultado lo graficamos en el origen, que es lo que, o sea, toda la práctica no la voy a hacer de nuevo. Pero bueno, sí, ¿me preguntabas algo, Lucas? Nada, se le prende el micrófono nomás. Bueno, esto lo tienen de la clase pasada. Hoy, cuando terminemos, les voy a tratar de subir los dos videos. Creo que el de la clase pasada todavía no lo subí. Pero todo esto ya está hecho, ya está resuelto. Esto también, graficar vectores, ya lo hicimos. También habíamos hecho este ejemplito. Esto lo paso rápido porque es toda la práctica que hicimos la clase pasada, que tuvimos 2 horas, así que todo esto lo pueden ver en el video de la clase anterior. También habíamos hecho estas operaciones combinadas con vectores. Creo que el K es el único que no habíamos hecho, pero bueno, hacer la cuenta. No habíamos hecho este, pero sí habíamos hecho la norma de U más W para mostrar que daba distinto a la norma de U más la norma de W. O sea que no es distributiva la norma con respecto a la suma. Bueno, y este último habíamos dicho, esto me da un número, porque la norma es un número, y a un número yo no le puedo restar un vector, ¿sí? Entonces, esta operación no se puede realizar, ¿sí? Bueno, y habían quedado estos, que estos sí no los habíamos hecho. Em, Porque estos son productos escalares. Recuerden, productos escalares es el que vimos hace un ratito. Entonces voy a hacer B por W, es decir, al vector menos 5 menos 4 lo voy a multiplicar por el 5 menos 1. ¿Es lo mismo hacer W por B que B por W? Sí, es conmutativo este producto.
¿Cómo se hacía? La primera la multiplico por la primera y le sumo la segunda multiplicada por la segunda. El menos 5 lo multiplico por 5 y le sumo el menos 4 multiplicado por menos uno. Esto me da menos 25 y esto me da más 4. Menos 25 más 4 es menos 21. Es un número. ¿Se animan a hacer el segundo? W por T. A ver cuánto da. Ahí en el chat. Yo tengo un. En el chat me dicen 30 menos 3. Me estás dando un vector, Francisco. 27. Bien. ¿Y cómo? ¿Qué les dije que era el producto escalar? ¿Es un vector o es un número? Es Ay, me un gusta más. 30 menos 3, o sea, 30 más menos 3. ¿Y eso cuánto da? Es un número. ¿Cuánto es 30 menos 3? 27. 27. ¿Sí? Cuidado, porque esto, Francisco, es lo que yo les decía, que nos puede la intuición llevar por el mal camino. Porque la intuición me puede decir, multiplico la primera por la primera, punto y coma, la segunda con la segunda. Y eso sería un vector lo que me daría. Y eso no existe, eso no está definido así. Está definido como la suma. Por eso se llama producto escalar y por eso me da un número. Veamos si esto es verdad. A ver, estamos haciendo W por T. Tengo 5 por 6 que es 30 más menos uno por 3 que es menos 3. Efectivamente me da 27. ¿Sí? Pero es un número, no es un par de números, es un número. Y ahora T por M, con este M que está acá. T por este M. Cero, me dice Lucio. A ver si tenemos quórum con ese cero. ¿Quién da más? ¿Alguien más que le dio cero? Que coincide con ese resultado. Menos 12 más 12, cero. Muy bien. Pareciera tener una abrumadora mayoría de dos personas que dicen que da cero. Así que las masas les vamos a dar la razón. Efectivamente, si hago la cuenta me queda 6 por menos 2 más 3 por 4 es menos 12 más 12 y es 6. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve esto? Porque, bueno, tiene muchas utilidades. Una de las utilidades tiene que ver con el ángulo que forman los dos vectores. No vamos a escribir la fórmula, hay una formulita, pero vamos a graficar los vectores y vamos a ver si podemos sacar la conclusión, alguna conclusión. Entonces, creo que no están graficados estos vectores, así que vamos a abrir el encodo y vamos a graficarlos. Voy a hacer tres gráficos. Mm, No, quédate quieta. Pero, quieta ahí. Hago el jeque primero, pues después tengo que rotar la regla y tardo 3 días. Bueno, vamos con el último. El último eje X.
Y ahora sí vamos a rotarla y hacemos el eje Y y ahora graficamos los vectores y graficamos el producto a ver si podemos sacar alguna conclusión, ¿sí? Toma un poquito más. Ahí. Bueno, ahí tenemos eje X y eje Y para el primero. El segundo. El tercero. Voy a borrar un cachito. Así no me quedan tan pegadas. Vamos a poner una borradita ahí. Entonces vamos a ir marcando eje Y, eje X. Y vamos con el primer producto que teníamos. A ver, el primer producto que teníamos era el vector U, que era -2,3. Voy a marcar el vector U. Por acá tengo el -2 y acá tengo el 3. Entonces, el vector que va del origen al punto 2, 3, perdón, me quedó medio torcido este vector, muy feo. Este sería el vector U. El vector 2, 3 es el vector que va desde el origen, desde el 0 al punto 2, 3. Y el otro vector que voy a graficar es el vector. Ay, perdón, no era U, era B. Odio que el B es -5 -4 era. Era B. B era el -5 -4. -5 entonces. Uno, 2, 3, 4, sí. -5 y por acá abajo tengo el -4. O sea que el punto -5 -4 es este de acá. Mm, Cuesta con la tableta hacer una línea recta bonita. Me cuesta con la mano hacerla, pero con la tableta va todavía. Así que voy a ponerle onda y voy a usar la regla para que no me quede muy deforme esto. Bueno, a ver. Pues acá y ahí me vuelve la burra al trigo. Acá terminaría el vector B. Y el otro vector, que es un -4, ¿eh? Parece un 9, pero es un 4. Y el otro vector es el 5 -1. 3. Acá tengo el 5 y acá tengo el -1. Bueno, este vector era B por W me dio -21. Era W y B por W me dio -21. Vamos con los otros, vamos con otros dos. Acá tengo X y tengo los vectores W 5 -1, este de acá, W, y el otro vector que multipliqué
Era T, 6,3. Acá tengo el 6 y acá tengo el 3. Se llamaba T, me parece. Esto que representé acá es W por T. Ah, bueno. Y el último, acá tengo Y, acá tengo X. El último que graficamos fue T por M. El 6,3 con el -2,4. Vamos con el 6,3. Acá tendría el 6, acá tengo el 3. Se tenía el ángulo, pero lo moví. No me está quedando ahí. Vamos, regla. Este quiero que me quede bien encima. Bueno, aquí más o menos quedó. No quedó exacto, exacto, pero bueno, la intención está. Justo este que quería que me quede exacto, exacto, no me quedó exacto, exacto, lo cual me pone nerviosa, porque este sí quiero que se vea bien, ¿no? Capaz que a mano me sale mejor. Tiene que ir hasta este punto de acá. No, peor todavía. Con la tableta se complica más. Tengan un poco de paciencia. Ah, porque justo no está, no es ni 25 grados, ni 26, ni 26, ni 24. Debe andar por ahí, por el ángulo que forma. Oh, ujú. Bueno, que quiero que ande, funcione bien, no me hace la gracia. Ni siquiera en mano lo puedo subir. Vamos a hacerlo como salga y a la miércoles. La intención estuvo, lo quise hacer bonito, pero no hubo caso. 6,3 andará más o menos por ahí. Y el otro era el -2,4, creo. Este es el 6,3, que este esté. Y el otro es -2,4, que es -2 por acá y 4 por acá. O sea que terminaría acá. Se compensó acá, acá. Creo que este lo llamábamos M.
Este era este. Bueno, ahora sí, miramos los tres vectores y veamos si podemos sacar alguna conclusión del ángulo entre ellos. Cuando el producto escalar me da menor a cero, pasa algo. Cuando el producto escalar me había dado, este me dio menos 21, este creo que me había dado 27, y este último, que era m por t o t por m, es lo mismo, me había dado cero. Entonces, a ver, nosotros en álgebra vamos a definir que el ángulo de los entre dos vectores es el más chico de los dos posibles. ¿Sí? Voy a mirar el ángulo entre W y M y va a pasar lo mismo, sea el más chico o sea el más grande. Así que en ambos casos va a pasar lo mismo. Vamos a tomar el ángulo más chico siempre. Como ángulo entre dos vectores, vamos a tomar el más chiquitito de ellos, o sea, este de acá. El ángulo entre estos dos vectores, el más chiquitito de ellos es este de acá. Y el ángulo entre estos dos, el más chiquitito de estos es este de acá. ¿Cómo es el ángulo tita en este caso? ¿Obtuso, agudo o recto? ¿Es mayor a 90, menor a 90 o mide 90? Mayor a 90. 90 sería esto. Menor a 90 sería algo Porque si así. fuese 90 sería recto. O sea, Por eso digo, por eso puse si es mayor a 90, si es menor a 90 o si es 90. Esto es 90, ¿no? A ver, esto sería, bueno, también es prolijo, pero esto es 90. Esto es mayor a 90 y esto es menor a 90. ¿En cuál de los tres casos estoy en ese dibujo? ¿Cuál de los tres que dibujé se parece? Mayor, ¿no? Sí, creo. 90 estaría por acá, más o menos, si fuera 90. O sea que em, cuando estoy con un producto escalar negativo, el ángulo tita es mayor a 90 grados. Es un ángulo obtuso. ¿Sí? El segundo gráfico es menor a 90. O sea que cuando el producto escalar es mayor a cero, tita es menor a 90 grados. Y la aplicación más interesante que tiene es cuando queremos encontrar vectores perpendiculares. ¿Por qué? Porque si el producto escalar me da cero, tita es igual a 90 grados. ¿Por qué no digo 90 o 230? Porque siempre acuérdense que cuando hablamos de ángulo entre dos vectores, nos referimos al más chiquito de los dos ángulos. O sea, no hablo de este ángulo, hablo de este que es el más chico. Pero aún siendo el más chiculo, aún siendo el más chico es un ángulo obtuso. Este tiene un ángulo recontra obtuso y uno agudo. El agudo es al que hago referencia, pues siempre es el más chico de los dos. Y este tiene un ángulo obtuso de 270 grados y un ángulo de 90. ¿Sí? Entonces, el ángulo de 90 es el que vamos a a tener en cuenta y decimos que T y M, en este caso, hay una palabra para decir que dos cosas forman un ángulo de 90 grados. ¿Cuál es esa palabra? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se dice a dos
objetos o rectas o que forman un ángulo de 90 grados. Las vías del ferrocarril, que van una al lado de la otra, alineadas, y tienen la misma dirección siempre, Perpendiculares. son paralelas. Ah, ¿Cómo se dice cuando dos cosas forman un ángulo de 90? Que son, tiene una palabra, perpendiculares, profe. perpendiculares. Exacto. Se usa esta simbología a veces para perpendicular. ¿Sí? Entonces, cuando el producto escalar me da cero, que es el caso más interesante, quiere decir que los vectores entre sí son perpendiculares. Bueno, esto es una aplicación de producto escalar, nada más, que es bastante útil y que la vamos a ver cuando esté en la carrera, la vamos a ver en álgebra. Pero bueno, es una particularidad interesante del producto escalar. Em, Avanzo un poquito más, ya terminamos con las operaciones que vamos a ver. Hay dos operaciones más, producto vectorial entre dos vectores, que me da como resultado un vector, que no está fuera del alcance de lo que vamos a ver acá, lo van a ver ya en álgebra. Y hay otro producto más que es el producto mixto, que es un producto entre tres vectores. Eso no lo vamos a llegar a ver acá, pero son dos operaciones más que se pueden hacer con vectores. Lo que vamos a ver ahora, ya vimos todas las operaciones, el producto escalar, la suma, el producto por un escalar, la resta, es otras formas de escribir un vector. Nosotros venimos escribiéndola en esta forma. Esta forma se llama forma cartesiana, forma de par ordenado, forma de terna ordenado. Si fuera un vector que tuviese tres componentes en el espacio, podría aparecer una coordenada z en el vector, es una tercera coordenada. Pero en cualquiera de estos casos se escribiría, a ver, un vector puede tener la cantidad de coordenadas que quiera. Nosotros en general vamos a trabajar con dos o con tres. Dos para representar un vector en el plano y tres para representarlo en el espacio, donde se agrega la dimensión z. Pero esta forma de escribir no es la única forma. En física, por ejemplo, se usa mucho esta forma polar. La forma polar de un vector no voy a escribir la coordenada, la componente en X y la componente en Y, sino que voy a escribir la longitud, la norma del vector y el ángulo que forma con el eje X. ¿Y puedo pasar libremente de esta forma a la otra? Sí, podemos pasar tranquilamente de una forma a la otra. Ahora vamos a ver cómo. ¿Sí? Entonces, si yo agarro el vector, por ejemplo, 4, 3 y uso el teorema de Pitágoras, puedo sacar su norma. La norma del vector 4, 3 es la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, me da raíz de 25, me da que es 5. Entonces, el vector 4, 3 tiene una norma de 5 y además va a formar un ángulo. No sé si es 30 grados, eso quedó ahí. Ahora nos vamos a fijar cuánto es ese ángulo, ¿eh? Podemos calcular ese ángulo. Bueno, lo vamos a poder calcular usando trigonometría. Fíjense que habíamos dicho hace un rato que esto forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Estando en el primer cuadrante. En otros cuadrantes vamos a tener que pensar un poquitito más. Pero en el primer cuadrante vamos con algo sencillo. Si estamos en el primer cuadrante, esto forma un triangulito rectángulo, ¿sí? El triángulo rectángulo que forma es... Lo que no me quedó. Vamos a ir. Es este que vemos acá. En 4 3 ni de casualidad, pero no importa. Entonces, este triángulo rectángulo tiene una hipotenusa, un cateto adyacente y un cateto
opuesto. El cateto adyacente en este cuadrante va a coincidir con el valor de X. Y el cateto opuesto va a coincidir con el valor de Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo quiero saber cuánto vale el ángulo tita, ¿se acuerdan del SOHCAHTOA de la secundaria? ¿Lo vieron? El seno, coseno, tangente. ¿Alguien tiene memoria de eso? Sí, profe. ¿Se acuerdan que había una regla mnemotécnica? Todo esto lo van a ver en matemáticas. Yo voy a usar nada más lo que me interesa a mí. ¿Qué era? La regla mnemotécnica era Seno de la hipotenusa y el otro que era, se me olvidó. el seno del ángulo tita es el opuesto dividido la hipotenusa. De ahí viene la S, la O y la H. Después tendríamos con el coseno, vamos a escribirlo en rojo y después remarco, el coseno del ángulo tita, de un ángulo, es el adyacente dividido la hipotenusa. Y después tenemos que la tangente de tita es el opuesto dividido el valor del cateto adyacente. Entonces de ahí salía esa regla mnemotécnica, ¿no? De la adyacente y siempre la H de hipotenusa, ¿no? La T de tangente, la O de opuesto y la A de adyacente. Perdón la desprolijidad. Sí, ya está, bueno, ya que estamos lo ponemos todo. La H de hipotenusa. Entonces, seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa y tangente opuesta sobre adyacente. Seguro que vieron esta regla. ¿La recuerdan? Si no la recuerdan, anótensela. Por lo menos para lo que necesito yo de física, con eso me alcanza por ahora. Mm, sí, sí, se acuerdan. Muy bien. Bueno, sí, yo si me dan un vector, entonces puedo calcular la norma sin ningún problema. Parezco apuya. Y también puedo calcular el ángulo. ¿Por qué? Porque yo tengo esa regla que está ahí. Entonces, por ejemplo, podría usar el que quiera, cualquiera de las tres, ¿sí? En particular puedo usar la tangente, pero también puedo usar, ¿por qué? Porque la hipotenusa yo la calculé y los otros dos ya los conozco, o sea, no los tuve que calcular. Entonces, si quiero, puedo usar la tangente de tita, que va a ser igual al opuesto, que es Y, que es 3 dividido el adyacente, que es X, y es 4. Entonces, tita lo obtengo con la calculadora, poniéndole el arco tangente de 3 sobre 4, o esto con la calculadora ponemos shift y tangente. Eso me va a dar el arco tangente. O sea, yo conozco la tangente y quiero saber el ángulo. No es que conozco el ángulo y quiero saber la tangente. Entonces, alguien que agarre la cálculo y me diga cuánto es el arco tangente de 3 dividido 4, de 3 cuartos. O sea, de 0,75, ¿no? 36,86. 26,80. 36. 36, ok. Ven Como que ese 30 86. de ahí no tenía nada que ver. Bueno, estaba mal. Ya me parecía. Esperen. 36,86 grados.
¿sí? Entonces, este sería 36,86. ¿Sí? Entonces, ya tengo la norma, ya tengo el ángulo. Al vector 4,3 lo puedo escribir también como el vector que mide 5, punto y coma, y que tiene un ángulo de 36,83 grados. Es otra forma de ponerlo. También algunos lo escriben como B igual a 5 con un ángulo de 36,83 grados. Hay distintas formas de escribirlo. Ahora voy a borrar todo esto que escribí arriba, así que cópienlo y seguimos con la prolijidad que estaba el PowerPoint hermoso que ya arruiné. Entonces, otra forma de escribir el vector 4,3 es escribirlo como su norma y su ángulo. Esta forma se llama forma polar. Lo que pasa es que no siempre están en el primer cuadrante y a veces tenemos que ver alguna estrategia para encontrar ese ángulo que sea un poco más adecuada, porque no siempre vamos a estar en el primer cuadrante. Y ustedes fíjense que si yo acá, por ejemplo, estuviese en el cuarto cuadrante y el vector no fuera 3 4 fuera el -3 -4, cuando yo hago el arco tangente del -3 dividido -4, la calculadora me va a dar este ángulo, porque menos con menos me da más. Y no sabe si yo puse 3 cuartos o -3 dividido en 4. Entonces, como la calculadora no lo puede saber, yo tengo que ser más inteligente que la calculadora y decir, no, pero si yo estoy por acá abajo, no estoy en el 3 4 estoy en el -3 -4, esta estrategia ya no me sirve. Entonces, no va a ser 36 grados, va a ser otra cosa, porque es todo el ángulo hasta llegar acá. Bueno, ahora vamos a ir viendo distintos casos y distintas posibilidades donde no me da exactamente eso. Y hay otros casos donde, por ejemplo, tendría que dividir por cero. Bueno, vamos a ir viendo todos los casos. Este es el caso más sencillo. Estoy en el primer cuadrante entre 0 y 90. No vale 0 y no vale 90. Estoy entre 0 y 90. Díganme, ¿puedo borrar todas las anotaciones que hicimos a mano? Y borro. Creo que si me iba de hoja y le ponía que no lo guarde, era lo mismo. Bueno, sigo un poquito más ahora. Sigo con la presentación. Entonces, clic algo de gente y B lo podemos escribir de esa forma. Eso ya lo tenían, ahí queda en limpio nada más que la parte que me interesa. ¿Está bien? Resultado. No voy a ir a la siguiente filmina inmediatamente. Pues la siguiente filmina es otra forma de escribir un vector. Voy a hacer todos los casos posibles que se nos pueden presentar con los vectores, ¿sí? Entonces, escape. Los vectores eran 4,3 y el otro era. No, era 4,3, cualquier cosa dije. Vector 4,3. Bueno, Profe, una consulta. sí, Cuando pasa el siguiente cuadrante, pasa a ser de 90 a 180 grados, ¿no? claro. A ver, supongamos que ahora no tenemos el 4,3, ¿sí? Que tenemos el -4,3. No, no puse mal. -4,3.
¿Y qué me lo dibujó? Sí. A ver. Mándeme un cachito, álgebra, coordenadas cartesianas. Coordenadas cartesianas, estamos bien. Acerca más, profe. Estás en escala de ¿Cómo? 50, eh. Acerca más Ah, para ver. está bien. No estaba viendo la escala. Claro, porque te definía de graficar funciones. Me había quedado perdidísimo. Ahí está, ahora sí. Estaba en una escala enorme. Claro, veía de análisis que había estado graficando funciones y me quedó una escala horrible y digo, ¿por qué no me lo grafica? Ahí lo vemos. Este no es el mismo de antes. Es el -4,3. ¿Sí? Entonces, la norma va a ser la misma. ¿Por qué? Porque voy a hacer la raíz cuadrada de -4 al cuadrado más 3 al cuadrado. -4 elevado al cuadrado me va a quedar 16, más 9, 25. La raíz de 25 va a seguir siendo 5. O sea, la longitud va a seguir siendo 5. Es el mismo vector al cual lo reflejé con respecto al eje Y. Ahora, el ángulo no es este. El ángulo siempre se considera desde el eje X hasta el vector. Entonces es eh, todo esto que está acá. ¿Sí? Es de acá hasta acá. El ángulo que yo voy a obtener cuando agarre la calculadora y ponga, esto lo voy a copiar en el GeoGebra, que es lo que tendría que haber hecho hoy. Lo voy a copiar en el codo. El ángulo que yo voy a obtener, que yo me interesa conocer, es este. Fíjense que si yo hago el arco tangente de, ¿cuánto vale la coordenada en Y de este vector? 3. Y la coordenada en X es -4, porque este vector es el -4. Bueno, con la cálculo me podría decir cuánto da el arco tangente de 3 dividido en -4. O sea, para la calculadora yo estoy calculando el arco tangente de -0,75, porque eso es lo que da 3 dividido en -4. -36,86. Da esto. Y la calculadora me da ese valor. A ver, 143 sería. exacto, ¿lo ven todos? O sea, el ángulo este, el 36,86 es lo que mide esto en positivo, sería lo que mide esto. Pero la calculadora no tiene forma de saber si yo estoy acá o si estoy acá. Porque, ¿qué diferencia hay si yo pongo 3 dividido en -4 o si pongo -3 dividido 4? Y -3 dividido 4 estaría acá. Entonces lo que me está dando es el ángulo negativo este, porque ella no sabe, ella piensa que yo estoy en el cuarto cuadrante. Ella piensa que yo lo que quiero graficar es este vector. Y este ángulo es -36,86 grados para la calculadora. ¿Y por qué? Porque es tonta, porque no sabe si yo hice esta cuenta o si yo hice esta otra. En ambos casos, la calculadora la cuenta que hizo fue arco tangente de -0,75. Y yo no tengo forma de decirle, no, pero yo no estoy en el cuarto cuadrante, yo estoy en el segundo. No, 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 cuidado. La calculadora dice, listo, cuarto cuadrante. Y me tira encima el ángulo negativo. Con respecto al eje X, bajé 36 grados. Entonces, cuando yo estoy en el
segundo cuadrante, cuando yo estoy en el segundo cuadrante, el ángulo tita va a ser igual a 180 grados más el arco tangente de y sobre X. O sea, en este caso tita va a ser 180 grados más el arco tangente de 3 sobre menos 4. 4 que parecen 9 por culpa del lápiz. Y va a ser 180 grados más menos 36,86 porque me dio negativo. Entonces me va a dar lo que dijo el compañero. ¿Cuánto era? 43. 143, 143,13. como 14, ¿no? Supongamos. ¿Ahí? ¿Sí? ¿Lo entienden a esto? ¿Se entiende? 143,13, bueno, como 13, pero caíste de tapa, lo redondearon para arriba o para abajo. Bueno, entonces como la calculadora no sabe que me da siempre este valor, cuando yo le pongo un número negativo en el arco tangente, me da un ángulo negativo porque piensa que yo estoy acá, que yo estoy en el cuarto cuadrante. Como ella no sabe, yo tengo que decir no. Cuidado, si prestar atención al resultado que me dio, y a ver, o puedo usar otras estrategias, ¿no? Puedo decir, bueno, ¿cuánto vale este ángulo? Me fijo, lo pienso como positivo y ese valor se lo resto a 180. Pero bueno, lo importante es darnos cuenta de que, cuidado, lo que me da la calculadora es siempre, digamos, este angulito de acá, positivo o negativo, dependiendo si piensa que estoy acá o si piensa que estoy acá. Ella no sale de acá, no sale del primer cuadrante y del cuarto cuadrante. Para la calculadora o estoy en el primero o estoy en el cuarto. En el primero no voy a tener ningún problema. En el segundo voy a tener ese problema. Vamos al tercero, ¿les parece? Entonces, fórmula para el segundo cuadrante. Si quieren una fórmula general, para el segundo cuadrante, segundo parece un pi, hijos. Para el segundo cuadrante es la fórmula. Para el primer cuadrante directamente el arco tangente, pero para el segundo ya tengo que sumarle 180 grados. Vamos a otro cuadrante, vuelvo al GeoGebra, ¿eh? Entonces vamos a hacer, ¿cómo haríamos uno parecido? Y bueno, voy a escribir W igual menos 4, punto y coma, menos 3. Todos estos tienen norma 5, ¿está bien? A punto y coma no, coma. Si pongo punto y coma me lo toma como coordenada por menos 3. Ahí está. Bueno. Este W también tiene norma 5, es como que estoy agarrando y lo estoy moviendo, cambiándolo de cuadrado. ¿Está bien? Entonces vamos con este ahora. Ahora estamos acá, ¿no? Es en el tercer cuadrante. La norma es la misma, sigue siendo 5. La raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado, menos 4 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado, sigue siendo 5. Ahora vamos a hacer de vuelta el arco tangente de I, que es menos 3, dividido menos 4. Este es el arco tangente de 0,75. Y esto me da 36,86 grados porque esta cuenta ya la hicimos al principio.
¿Y ahora qué le pasa a la calculadora? Ahora me dice, pero pará, hermano, yo no sé si estás en el tercer cuadrante o estás en el primero. ¿Cómo puedo saber que me hiciste menos dividido menos? Yo te calculé lo que vos me pediste que te calcule el arco tangente de -3 dividido a -4, y eso es el arco tangente de 0,75. Entonces, ¿ahora qué le está pasando a la calculadora? De vuelta, como es media tonta, piensa que estamos acá, y me está dando este ángulo. Pero yo no quiero ese ángulo, yo quiero todo el ángulo que corre desde el cero del eje X hasta el vector, que es todo esto. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en este caso cuando estamos en el tercer cuadrante? ¿Cuánto va a valer el ángulo tita real, el que a mí me interesa? Esto de acá son 36 grados. Sumar 180. Exactamente lo mismo que hicimos en el segundo. Voy a hacer 180 grados más el arco tangente de y sobre X. ¿Por qué? Porque en el otro, ¿por qué lo sumo en este y en el anterior también? Porque en el anterior le voy a sumar un número negativo, entonces se lo termina restando. Y en este le sumo un número positivo y me lo termina sumando. En ambos casos voy a llegar al valor correcto, ¿sí? O sea, el tita este va a ser 180 grados más 36,86 grados, o sea, me va a dar 216,86 grados. Y eso es lo correcto. Esta fórmula de acá, esta fórmula de acá también es la misma que la fórmula del segundo cuadrante y es válida también para el tercer cuadrante. O sea, segundo o tercer cuadrante me sirve la misma fórmula. Sumarle 180 al resultado de la calculadora, metiendo en la calculadora lo que vale Y y lo que vale X. ¿Quieren que achique un poquito la pantalla? Así pueden hacer una captura o algo. Voy a borrar esto. Solo tenía fines recreativos. Voy a checar un poquito la pantalla por si quieren verlo todo. Esperen que me está molestando un poquito la barra. La vamos a mandar para abajo. Y sé que con 45 abarco todo. Segundo cuadrante, tercer cuadrante, misma fórmula. Se acerca el final, el último cuadrante. Y ya sabemos qué pasa en el último cuadrante. Nos va a dar negativo, nos va a dar -36,86. Bueno, agrandar y vamos al último cuadrante. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo todo? ¿Me estoy haciendo entender? Ustedes díganme, ¿eh? Vamos con otro vector, t. T igual a 4 menos 3. 4, menos 3. Voy girando el mismo vectorcito, así la vida nos es un poco más sencilla. Y vamos a ver qué macana se manda ahora En realidad acá no se manda macana, lo que sí que no me lo da en la anotación que yo quiero. Entonces acá tengo el 4 menos.
La norma de este sigue siendo 5. Estamos en el cuarto cuadrante. Ahora, cuando yo agarro y le digo, haceme el arcotangente, le digo a la calculadora, de -3, que es y, dividido 4, que es x, me va a hacer el arcotangente de -0,75 y eso me va a dar -36,86 grados. Entonces, acá la calculadora no fue tonta, no se equivocó, pero me dio este ángulo, que es -36,86 grados. Pasa que esta no es la notación polar correcta. La notación polar correcta lo que implica es este ángulo que está acá. Siempre todo el angulito completo, parto desde el eje X hasta que alcanzo el vector. Entonces, acá, ¿qué les parece que tendría que hacer para lograr realmente el que a mí me interesa en el cuarto cuadrante? Tenemos que hacer 90 menos 36 para sacar el otro ángulo. No, no, porque ahí me va a dar, esto es una vuelta completa. 360 menos 36. 360 es cuando dio toda la vueltita. 360 es de acá hasta acá. Entonces a los 360 le tengo que restar los 36. En realidad no lo voy a restar, porque como ya me lo va a dar negativo, lo voy a sumar. Entonces, el tita va a ser una vuelta completa, que son 360 grados, más el arco tangente de y sobre x. O sea, eso me va a dar 360 grados más el arco tangente de -3/4. Odio que se cierre y me haga una especie de 9. Y eso me va a dar 360 más -36,86. ¿Y eso cuánto da? 324,14. ¿Sí? Y ese es el ángulo correcto. Entonces, en el tercero y el cuarto le tengo que, en el segundo y tercero le sumo 180. Acá le tengo que sumar 360. 323,14. Muy bien, Ramiro, exactamente. Entonces, en el cuarto cuadrante, sumo 360. En el segundo y en el tercero, le sumo 180. Acá sumo 180. Acá sumo 360. Y acá es arco tangente de y sobre x sin sumar nada. Acá es más 180, acá. Ustedes me entienden porque puse ahí. Y acá es 360. Si pongo el y el x con sus respectivos signos, ¿sí? El único que me da de una, como yo quiero, es el de el primer cuadrante. Los demás tengo que hacer algo. Ahora vamos a ver otros casos. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Puedo seguir? Pueden hablar, ¿eh? Aparte de escribir en el chat, cuando dice sí, Sí, todo bien. todo bien, así no me siento tan solo. Vamos a escoger de nuevo, a ver. Voy a dibujar el vector S igual a.
En X quiero que mida 4, pero además quiero que sea paralelo al eje X, o sea que mida 0 en Y. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo que ese es el vector S? Entonces, el vector S, no hace falta que haga cuentas. Voy a escribir varios, voy a dibujar todos acá mismo. El vector S, el vector S1, le voy a llamar a este otro. S1, S1 igual al 0 en X y 4 en Y. Ahí me lo dibujó. Vamos a dibujar otro más, el S2, igual a menos 4 en X y 0 en Y. Y el S3 igual a 0 en X y menos 4 en Y. Les voy a dar distintos colores. Vamos a ponerlo, vamos a animar un poco a esto. O a este le vamos a poner azul. No sé qué le pasó, no importa. A veces el GeoGebra me hace estas cosas. A este le vamos a poner un verde. No, ese verde no me gusta. ¿No? ¿Qué le pasó al pobre S2? En algún momento S2 enloqueció. Vamos de vuelta. S2 igual a menos 4 en X, coma 0 en Y. Ahora sí, pero te cambio el color y no te gusta. Ahora vamos a cambiar el color. Propiedades, color. Le voy a poner un celestito. Este también le vamos a cambiar el color. Vamos a ponerle un naranja. Y se ven bien. Bueno, Windows Shift S. Vamos a analizar un poquito el ángulo de todos ellos. Publicó. ¿Esto qué particularidad tiene? Que están sobre los ejes. Entonces, vamos con S, con S, a secas. ¿Cuánto mide S? La norma de S. ¿Hace falta hacer Pitágoras? 4. 4. Mide 4. Va del 0 al 4 horizontalmente, mide 4. ¿Y qué ángulo forma con el eje X? 0. 0 grados. Está pegadito. No se levantó. No le di posibilidad de levantarse. Si yo hiciera el arco tangente, miren qué pasaría. Arco tangente de Y, que vale 0, sobre X, que vale 4, perdón. No habría problemas acá, me daría 0 grados. O sea, acá no habría drama. Pero no vamos a hacer el arco tangente. Lo miro y digo, esto da 0 grados. No habría problemas con la calculadora, pero aún así, cuando estamos sobre los ejes, miremos el ángulo. No hagamos lío. Vamos con Y, que ni lo puse en un rojo, creo. ¿No? Con S1 quise decir. S1. S1 también mide 4. ¿Y el ángulo cuánto vale? 90. 90.
¿Qué pasa si yo quiero hacer el cotangente de y sobre x? Y vale 4, pero x vale 0. Directamente no se puede hacer, porque no se puede dividir por 0. O sea que, cuidado de estar acostumbrados a la calculadora para todo. Algunas veces la calculadora no nos ayuda, nos va a hacer volar la cabeza, podemos decir, ¿por qué me tira error? Y es porque estoy dividiendo por 0. Siempre cuando estamos sobre los ejes miramos el ángulo, ¿sí? Vamos con S2. Díganme ustedes cómo lo escribirían. Menos 4, 0, 0 grados. Menos 4 0 sería la notación en forma. No, menos 4 Ah, 0 en grados. forma polar. A ver, el S2 en forma cartesiana es el vector menos 4 0. Pero en forma polar no puedo poner menos 4 porque este número representa una norma, una longitud. Y las longitudes son siempre positivas. ¿Sí? O sea, es 4. Y el ángulo, ¿cuánto es? Es miren, el que va de acá hasta acá. ¿Cuánto es ese ángulo? 180. 180 grados. Ya escribirlo así me está diciendo que es el menos 4 0. Y falta uno, es el S3, que forma todo ese ángulo. Entonces, el S3, también pongo un 4, siempre pongo un 4, y ese ángulo es de 270 o 170. 270 grados. Si nos quisiera en forma cartesiana, la que vimos al principio, sí tienen otros valores. O sea, ese sería el 4,0, pero no 0 de grado, 0 porque en I vale 0. S1 sería el 0 en X, 4 en Y. S2 sería el menos 4 en X, 0 en Y. Y S3 sería el, díganme ustedes, a ver, me cansé de hablar. ¿Cómo sería S3 en forma cartesiana? ¿Cuánto en X? ¿Cuánto en Y? 0 en X menos 4 en Y. Perfecto. 0 menos 4. Muy feo ese menos 4 ahí. 0 menos 4. Muy bien. Entonces, esto es lo que ocurre cuando estamos sobre los ejes, ¿sí? No usamos ninguna formulita de la norma, no usamos formulita para el ángulo, lo miramos, nos fijamos cuánto mide de largo y eso lo ponemos positivo porque la norma siempre es positiva y nos fijamos qué ángulo forma. Entonces, voy a achicar todo, así les queda todo visible. Un poquito más. Pueden hacer una captura de pantalla, lo que necesiten, escribir, copiar, si les faltó algo. Bueno, lo que vimos es cómo pasamos un vector de su forma cartesiana a su forma polar. Pero a veces nos interesa hacer lo contrario, pasar un vector de su forma polar a su forma cartesiana.
Entonces, ahora vamos a hacer el proceso inverso, ¿está bien? Eh, Miren de copiar, pero y vamos a tratar de hacer el proceso inverso. Pasar de la forma polar, me lo dan en forma polar y lo quiero en forma cartesiana. Agarrando y abro una hoja nueva y voy a poner todos en un solo gráfico, así avanzamos un poquito más rápido. Voy a GeoGebra, que los tengo todos graficados. Estos los voy a ocultar. Voy a dejar visible este y no había escrito Vamos a escribir U igual a 4, ay, 4, 3. Vamos a ponerle distintos colores también. A este le voy a poner rojo. Ahí a ver si saco el rojo. Vamos a ver, después lo vuelvo a escribir. Así que hoy no están dando muy bien mi GeoGebra. Verde. No, pero voy a formar todos. Solo le estoy cambiando de color, ¿no? Voy a cerrar y voy a volver a ver la aplicación. Yo no tengo el GeoGebra. Podría usar el de que tengo en la compu, pero lo tengo instalado. No me acuerdo si lo había instalado. ¿Por qué no lo instalé? Bueno, después lo instalo. Espero que si lo vuelvo a abrir ya no me haga historia. Es muy bueno el GeoGebra, pero a veces le pasan estas cosas. U igual a, dijimos 4, 3. A ver, si le cambio el color ahora, ¿qué hace? Propiedades. No, ¿qué me están dando? B igual a menos 4, 3. W igual a eh, menos 4, menos 3. Y T igual a 4 menos 3. Así me está cambiando el color sin hacer mi historia. Bueno, el naranja no me hizo historia. Vayan a saber, a lo mejor el color es que por algo están. Si no lo dejo negro a este. Ahí está. Ahí me dejó. Bueno, algún lío debe tener esto en la programación, porque no debería hacer eso simplemente por cambiar de color. Vamos a copiar los 4 vectores y vamos a empezar a analizar. Entonces, ahora los tengo en forma polar ahí. Y los quiero pasar a forma de par ordenado. ¿Cómo los vamos a pasar? Dijimos que eh, teníamos seno, coseno y tangente. Entonces, el seno de tita, de este ángulo tita, es el opuesto, que es I, dividido
la hipotenusa, que es la norma de U. Y el coseno de tita es el adyacente, que es X, dividido la hipotenusa, que es la norma de U. De acá puedo sacar que X es el coseno de tita o la norma de U multiplicado por el coseno de tita. Y de acá saco que Y va a ser la norma de U multiplicado por el seno de tita. Y eso va a valer para cualquier cuadrante, ¿eh? Entonces, mi vector U, que es el vector 4, 3, bueno, no es el 4, 3. Dijimos que era el 4, el 5, lo habíamos escrito así, el 5 y 36,86 grados, ¿no? Esa era la forma polar. Ahora, yo no tengo el dibujo, yo no estoy viendo que es el 4, 3. Me dicen, tengo el vector U. El vector U es el 5, norma 5 y 36,86 grados con respecto a la horizontal. Entonces, pero yo tengo estas dos formulitas acá. ¿Verdad? Esta de acá y esta de acá. Vamos a usarlas y vamos a ver si obtenemos lo correcto. Entonces, X debería ser 5, que es la norma de U, por el seno de 36,86 grados. ¿Alguien me puede decir cuánto da aproximadamente el seno de 36,86? Si no, no saco la calculadora. Y después hacemos la multiplicación por 5. A ver si está todo bien. Si alguien tiene el cálculo a mano. 0,59. Si tiene más decimales, vos decímelos, por las dudas. 0, 59,986. sí, era. Es importante esto. Es casi 6, 0,6. ¿Sí? Bueno, y ahora hagamos ese producto, a ver cuánto me da. 2,99. ¿Cuánto? 2,99. 2,99, perdón. 2,99. Esto no es X, perdón, esto es Y, ¿no? Esto era Y, no X. El que era con el seno es Y, ¿ven? Sí, algo raro había. Es 2,99, o sea que es aproximadamente, porque esto, porque yo redondeé, y es 3. Parece que yo redondeé bastante, ¿no? Cuando puse 36,86 seguro que redondeé. Y X es 5 por el coseno de 36,86 grados. Si hacemos esta cuenta, les anticipo que X va a valer ¿cuánto? 4. Hagan la cuenta y díganme cuánto le da. Le va a dar 3,99 seguramente. Pongan 5 por el coseno de 36,86. Me da 4. Ah, cuatro coma Entonces, cero cero cinco. Sí. exacto, que es X y en coordenadas cartesianas, U va a ser 4, 3. Y es verdad, porque nosotros sabíamos que U era el 4, 3. De hecho, nosotros del 4, 3 llegamos a las coordenadas polares. Esto sería coordenadas polares y esto sería de acá la forma de U en coordenadas cartesianas. ¿Sí? Claro, da prácticamente 4. ¿Por qué? Porque uno ya redondeó cuando calculó este ángulo, ¿está bien? Entonces, veamos si funciona con B. Veamos si funciona con B también. Con B va a ser, voy a tener en X 5 por el coseno de
El ángulo ese me había dado ¿cuánto? El de B. ¿Se acuerdan? Era 180 menos 36,86. Era, eh, a ver, lo voy a escribir a ver primero. Vamos, no voy a hacer vago. B era este de acá, 143,14. B en coordenadas polares era 5 a 143,14 grados. Acá la calculadora no es tonta, 143,14 sabe cuánto es. Entonces, esto es 5 por el coseno de 143,14 grados. Y tendría que ser 5 por el seno de 143,14 grados. Díganme cuánto les da X y cuánto les da Y. Tengan la calculadora en D, en grados hexadecimales, porque si está en rad va a ser lío. Fíjense que esté en el modo D. Este debería darme una cosa y este otra, a ver si nos dan las cosas correctas. Esta sería la forma polar y ahora vamos a escribir la forma cartesiana. ¿Cuánto da? 5 por el coseno de 143,14. ¿Cuánto debería dar? Si hicimos bien las cosas. La componente en X, que es -4. Esta cuenta, si todo está bien hecho, nos debería dar -4. Y nos da efectivamente -4, me dice Lucas acá, o sea, con los decimales de la aproximación burda que hicimos. Y si todo está bien, este de acá me debería dar 3 porque es la altura en Y. O sea que B me va a dar -4, que es la componente X, y 3, que es la componente Y. Cualquiera de estas formas representará el mismo vector. Bueno, les dejo para ustedes de tarea hacer lo que valía W y lo que vale T. Ya lo tienen en forma polar, lo hemos calculado antes. W y era el 180 más 36, o sea, 216,84. 5 y 216,84 grados. Y el otro, que es el azul, este es 5 y era 360 menos 36,84, que era 323,14. Y va a ser 5 por el seno. Bueno, y lo mismo van a tener que hacer acá. Les achico un poquito, les queda para ustedes ahí para que lo hagan, háganlo, chicos, porque hay ejercicios de esto en el parcial, hay ejercicios de esto en la entrega que vamos a tener que hacer, ¿sí? De pasar de una forma a la otra. Las únicas dos formulitas que tienen son la de Y y la de X para pasar, para ir para atrás, para ir de la polar a la cartesiana. Son esas dos formulitas que tienen ahí. A ver el chat. -4, 2,99, perfecto, si estábamos hablando de este de acá. Bueno, con la última forma que es muy fácil, tiene forma canónica.
Vuelvo a la presentación. No se vayan a ir sin poner el presente. Después les pido que lo pongan después todos juntos, pero si alguien necesita irse ahora, nos quedan 10 minutitos, pero si alguien necesita irse ahora, por favor escriba el presente en el chat, ¿sí? Recuerden que no es obligatorio, pero suma tener, o sea, tener sus presentes, nos ayuda a nosotros, nos retroalimenta, entonces, vamos a la forma polar, ya la trabajamos. Está en el primer cuadrante nada más, todo lo demás lo tienen igual en los libritos que están subidos en el campus, pero también lo tienen en la clase de hoy. Y la otra notación es la forma canónica de un vector. Entonces, hay unos vectorcitos muy particulares que son el vector y el vector J. Se los suele llamar versores. ¿Por qué? Porque se le dice versor a un vector que tiene norma 1. Fíjense que el versor I es un vectorcito que va del 0 al 1 en X. ¿Sí? Del 0, 0 al 1, 0. O sea, es el vectorcito que mide una unidad y está paralelo al eje X. Y el vector J es un vectorcito que mide 1 y es paralelo al eje Y. Sería que va del 0 al punto 0, 1. El I va del 0 al 1, 0. El J va del 0 al 0, 1. Del 0, 0 al 0, 1. Y se le pone ese piquito, en vez de la flechita va como ese arquito, que significa que es un versor. En algunos casos también lo pueden ver en algún libro de texto. La flechita, pero así. Pero bueno, con que pongamos el arquito ese, ya estamos, nos damos cuenta que eso es un versor. Entonces, versor, y su particularidad es que la norma del versor I es 1. Mide 1. Entonces, vamos a escribir a cualquier vector en función, me dice acá, de esos versores. Por ejemplo, al vector xy lo puedo escribir como x por el versor y, por el 1, 0, más y por el versor 0, 1. Y hasta ahora parece cosa de brujería, pero veamos si esto es verdad. X por y más y por el j. Por el vector 4, 3. Si yo al versor y lo multiplico por 4, lo multiplicase por 4, es como que lo estiro. ¿Se acuerdan que esto lo vimos la vez pasada? Lo estirase, es como que agarrase el versor y lo estirase 4 veces. Si yo multiplico 4 por el versor y, que es el 1, 0, me da como resultado el vector 4, 0. O sea, es 4 veces el versor y. Y si yo hago 3, este es por este 4, ¿eh? Por este 4 que tengo acá. Y si yo agarro y hago por este 3 que tengo acá, en la posición del eje Y, agarro el versor J y lo multiplico 3 veces por sí mismo, terminaría por acá. O sea, 3 por el 0 en X, 1 en Y, me da como resultado el 0, perdón, 0, me da como resultado el 0, porque 3 por 0 es 0 y 3 por 1 es 3. Y yo lo sumase, si yo hago al 4, 0, le sumo el 0, 3, si sumo esos dos vectores, el resultado es 4 más 0, que es 4, y 0 más 3, que es 3. O sea que vuelvo a tener el original.
O sea que lo que yo estoy haciendo es 4 veces el 1, 0, que es I, más 3 veces el 0, 1, que es J. Y eso me da como resultado el 4, 3. ¿Sí? Entonces, otra forma de escribir al vector 4, 3 es 4 por I más 3 por J. No aparece en punto y coma ni nada. ¿Sí? Si yo quisiera escribir al vector, por ejemplo, 5, 0. Este vector B sería el vector 5 por el versor I más 0 por el versor J. O sea que B puedo escribirlo directamente como 5i. Si quisiera escribir al vector W, que el vector W fuera el 0 menos 3, en esta forma de escribirlo sería 0 en el versor I más menos 3 en el versor J, o sea que W directamente lo puedo escribir como menos 3 en J. ¿Sí? Fíjense, si estos dos los sumo, que no lo hice, ¿no? La suma de estos dos vectores extendidos me termina dando justamente el vector. Ay, Dios mío. Tendría que otra vez volver a álgebra, pero no tengo ganas. Soy tan mala con la tableta cuando tengo que hacer líneas rectas. Este vector es el vector B igual a 4 veces I más 3 veces J. Entonces, cualquier vector lo podemos escribir de esa forma. Por ejemplo, ¿cómo escribiríamos a S menos 5, 2? Díganme ustedes, en forma canónica, ¿cómo sería? Es fácil. Menos 5i y 2j. Menos 5i, y me dijiste y 2j. Acostumbrate a decir más 2j. Porque si decís y Ah, 2j, al día de mañana te vas a olvidar si le vas a poner un punto y coma. Y ahí no va un punto y coma, es una suma. Porque estoy sumando dos vectores. Estoy encontrando un vector que es ok. la suma de otros dos. Si yo te digo, tengo el vector L. Y el vector L es el vector 3i menos j. ¿Cómo sería L ahora en coordenadas cartesianas? Al revés, ¿eh? Ahora estoy yendo de canónicas a cartesianas. 3 menos 1. 3 menos 1. Exacto. ¿Se entiende? Es simplemente la coordenada del bolí, que le agrego el i, y le sumo la componente L i donde le agrego el j. No tiene más ciencia que eso. Una cosa particular, en R3, los vectores, ¿se acuerdan que son X, Y y Z? Bueno, ahí, si lo quiero en forma cartesiana, sería X en el versor Y, más lo que valga en Y en el versor J, y el versor que acompaña a Z es el versor K, que es paralelo al eje Z. Es un vectorcito de una unidad que se llama K. Pero bueno, nosotros acá estamos trabajando en R2, así que en R2 aparecen solamente I y J. ¿Sí? En R3 me aparecería, en R3 tengo en Z el X y el Y. Por acá tengo el versor J, por acá, ¿no? Tendría el versor Y
y por acá tendría el versor. Pero bueno, en el redón solamente me aparecen I en X y J en Y. Bueno, chicos, pongan el presente, no se olviden de dar el presente. Al final terminamos teniendo una clase de 2 horas. Yo pensé que iba a ser más cortita, pero la idea lo importante es que se entienda lo que estamos haciendo. Así que, ¿se entendió todo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Con esto ya terminamos todo lo que es vectores. No hay más ciencia que esto. Si alguno está medio dormido, pongan el presente por fin. Y si alguien Profe, tiene alguna disculpe. pregunta, sí. ¿Dónde puedo encontrar todas las clases grabadas? La primera se la subí el link, pero la segunda todavía no la subí. Ahora, cuando termine de grabar esta, la segunda y la tercera las voy a poner en un Word también, como hizo Mariana. Así que les van a quedar, y voy a también volver a copiar el link de la primera. Y les voy a subir al grupo, a la descripción, así ya lo tienen todo a mano. Cuando termino de grabar esta, ya les pongo los links de las 3 clases, de la primera, la segunda y la tercera. Ah, bueno, Eh, gracias, profe. No, de nada. Igual todas las clases las tienen de años anteriores al final del Zoom de los Zoom, del campus, perdón, del aula. Sí, aparecen un montón de videos. Tienen videos de clases de años anteriores, de todo. Información no les falta. Bueno, si todos pusieron el presente, los despido acá. Dejo grabando un cachito por si alguien se nota más tarde para que me quede el registro del presente. Y nos vemos. Dejo de compartir. Y nos vemos la próxima. ¿Sí? Todavía tenemos presencial. Todavía tenemos virtual, digo. Empezamos el próximo bloque, ¿sí? Ah, sí, una última duda. Sí. ¿Hasta cuándo podemos entregar el trabajo del bloque 2? Y el bloque 2 a partir de hoy, 2 semanas. Ahora lo voy a habilitar ya. O sea, hasta el taller presencial. La última fecha para entregarlo es la fecha del taller presencial. Ay, esperen, hoy es 17. No, el taller presencial 24, es la semana que viene. Ah, no, el 31. Tenemos el 31 todavía. Así que el 31 es el último día para entregar el bloque 2. Igual súbanlo dentro de lo posible, porque me es más fácil corregirlo, tengo el registro de las entregas, súbanlo en la entrega que les voy a habilitar. No sé si está acá. Acá tienen lo que tienen que entregar. Lo que tengo que cambiarle es la fecha, ¿sí? Bueno. Bueno, chicos, nos vemos. Ya pusieron todos presentes. Nos vemos la próxima clase. Me despido y cierro, dejo de grabar. Chao, profe. Sí, Bueno, profe, chao, profe, nos vemos. Gracias. Gracias, profe. Nos Nos vemos. vemos. nos vemos.